La hacienda La Esperanza parecía suspendida en el tiempo aquella tarde de octubre. Joaquín Severino observó el horizonte mientras el sol descendía perezosamente, pintando el cielo del campo de naranja y rojo. Sus 52 años pesaban más en los últimos meses desde que Teresa había partido. 6 meses de ausencia que parecían una eternidad. El vaquero se ajustó el sombrero gastado sobre los cabellos canosos y respiró hondo, sintiendo el aire seco de la árida meseta llenar sus pulmones. Palomo, su caballo tordo, relinchó impaciente golpeando los cascos en el suelo polvoriento del corral. El animal se comportaba de modo extraño desde hacía algunos días, siempre inquieto cuando pasaban cerca del viejo granero. Joaquín se rascó la barba crecida, intrigado con el comportamiento del animal. «¿Qué pasa, compañero? ¿Sientes algo?», murmuró, dándole palmaditas en el cuello. El granero quedaba en la parte más alejada de la propiedad, una construcción antigua de madera que su padre había levantado décadas atrás. Joaquín evitaba aquel lugar desde el fallecimiento de Teresa. Era allí donde guardaban los recuerdos de una vida entera, las herramientas que usaron para construir su pequeño mundo, los juguetes artesanales que él mismo había tallado para el hijo que nunca pudieron tener, las telas de colores que Teresa coleccionaba para cuando viniera la niña. Sueños polvorientos que Joaquín no tenía el coraje de enfrentar. El cielo comenzó a teñirse de púrpura cuando Palomo relinchó nuevamente, más fuerte esta vez, como si llamara al dueño para algo urgente. El caballo tiró de las riendas, en dirección al granero con una insistencia que Joaquín nunca había visto antes. «Está bien, testarudo. Vamos a ver qué hay allá que te está poniendo así», cedió el vaquero, ajustando el cinturón de cuero gastado que sostenía sus pantalones de mezclilla descoloridos. El camino hasta el granero estaba marcado por lapachos que Joaquín y Teresa habían plantado en los primeros años de matrimonio. Ahora sin flores, las ramas parecían brazos extendidos hacia el cielo, como si también echaran de menos algo. El olor a tierra mojada por el sereno que comenzaba a caer se mezclaba con el aroma lejano de café que venía de la casa principal, donde doña Zoraida, su única vecina, debía estar preparando la cena. A pocos metros del granero, Joaquín sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era solo el viento frío que anunciaba la noche, sino algo más profundo, una sensación extraña que lo hacía querer dar media vuelta. Palomo, sin embargo, parecía determinado, tirando de él cada vez más cerca de la construcción de madera, desgastada por el tiempo. El vaquero ató el animal a un poste cercano y caminó los últimos pasos solo, sus botas gastadas levantando pequeñas nubes de polvo. La cerradura del granero, oxidada por el desuso, cedió con un chirrido de protesta cuando la forzó. La pesada puerta se movió lentamente, revelando la oscuridad interior. El olor familiar a heno seco y madera antigua invadió sus fosas nasales, trayendo una avalancha de recuerdos. Allí, Teresa solía guardar las semillas para la huerta de Minorenzo, la próxima estación. Allí, en las noches de San Juan, escondían el aguardiente aderezado con clavo y canela que se serviría en la fiesta. Allí, en las tardes de lluvia fuerte, se refugiaban y a veces se amaban al son de las gotas golpeando el techo de zinc. Joaquín vaciló en la entrada, sus ojos adaptándose lentamente a la penumbra. Las herramientas colgadas en las paredes creaban sombras alargadas y misteriosas. El viejo tractor que había pertenecido a su padre continuaba en el mismo lugar, cubierto por una lona polvorienta. Los estantes aún sostenían los frascos de conservas que Teresa preparaba cada final de cosecha. Palomo relinchó nuevamente afuera, más alto esta vez, como si alertara o apresurara a su dueño. Joaquín dio algunos pasos más hacia adentro, sintiendo la madera del suelo crujir bajo su peso. Un rápido vistazo confirmó que todo parecía normal, excepto por un detalle. La manta vieja que solía estar doblada sobre el baúl de cuero no estaba en su lugar habitual. En el fondo del lino granero, parcialmente escondido detrás de unos fardos de heno, Joaquín vio un movimiento sutil. Su corazón se aceleró.
Podría ser solo una rata o algún gato montés que había entrado en busca de refugio. Pero algo le decía que era más que eso. ¿Hay alguien ahí? Su voz salió más áspera de lo que pretendía, revelando el largo tiempo sin conversar con nadie más allá de doña Zoraida o del padre Antonio en la misa del domingo. El silencio fue su única respuesta, pero ahora estaba seguro. Había visto movimiento. Con pasos cautelosos, Joaquín se acercó a los fardos de heno, notando que estaban dispuestos de una forma diferente, como si alguien hubiera creado un pequeño escondite. La mano callosa de Joaquín tocó la madera áspera de una de las vigas, de soporte mientras se acercaba. El frío que había sentido en la espalda momentos antes volvió con más intensidad. No era miedo, sino una extraña sensación de que estaba a punto de cruzar una frontera invisible, un umbral entre su vida solitaria y algo completamente inesperado. Afuera, los últimos rayos de sol desaparecían en el horizonte, sumergiendo el mundo en una oscuridad azulada. Dentro del granero, las sombras parecían cobrar vida propia. Joaquín respiró hondo, reuniendo coraje, y dio el último paso hacia su destino, sin imaginar cómo aquel simple movimiento cambiaría para siempre el curso de su existencia. Un silencio espeso flotaba en el interior del granero cuando Joaquín apartó el fardo de heno. La luz débil que entraba por las rendijas de la madera apenas iluminaba el ambiente, pero fue suficiente para revelar lo que Palomo había presentido. Acurrucada contra la pared, parcialmente cubierta por la vieja manta de lana que Teresa había tejido años atrás, estaba una joven. Sus ojos, desorbitados por el miedo, brillaban en la penumbra como los de un animal acorralado. «Dios santo», murmuró Joaquín, retrocediendo un paso por instinto. La muchacha no parecía tener más de 20 años. Su rostro delgado estaba manchado de tierra y el cabello oscuro, enmarañado, le caía sobre los hombros. Sus ropas sencillas, una blusa descolorida y una falda larga, estaban sucias y rotas en algunos puntos. En los pies descalzos, marcas de un largo caminar. Joaquín se quedó paralizado por unos instantes sin saber cómo reaccionar. En sus 30 años viviendo en aquel pedazo aislado del campo, nunca se había encontrado con una situación semejante. La joven temblaba visiblemente, apretando la manta contra el pecho como si fuera un escudo. «¿Quién eres?», preguntó, finalmente, su voz saliendo más áspera de lo que pretendía. La muchacha solo lo miró, sin emitir un solo sonido. Sus labios resecos se movieron ligeramente, pero ninguna palabra salió. Parecía tan asustada que Joaquín temió que pudiera desmayarse en cualquier momento. Afuera Palomo relinchó bajito, como si aprobara el encuentro que él mismo había orquestado. El sonido pareció calmar a la joven por un instante. Sus ojos se desviaron hacia la puerta y una leve relajación recorrió su cuerpo tenso. «No, voy a hacerte daño», dijo Joaquín agachándose lentamente para quedar a su altura, «pero necesito saber quién eres y qué haces en mi propiedad». El silencio persistió. La joven solo abrazó sus propias rodillas, encogiéndose aún más, contra la pared. Había algo en sus ojos, más allá del miedo evidente, que conmovió a Joaquín profundamente. Era una mirada que conocía bien, la misma que veía en el espejo todas las mañanas desde que Teresa partió. La mirada de quien carga un dolor más grande de lo que las palabras podrían expresar. La noche ya había caído completamente afuera. Los grillos comenzaban su sinfonía nocturna, y a lo lejos un chotacabras emitía su canto melancólico. Joaquín se dio cuenta de que necesitaba tomar una decisión. «¿Tienes hambre?», preguntó, suavizando la voz. Un pequeño brillo de interés surgió en los ojos de la muchacha, aunque continuó sin responder. «Voy a buscarte algo de comer», decidió Joaquín. «Quédate aquí, vuelvo enseguida». Al levantarse notó un pequeño movimiento. La joven había hecho un gesto casi imperceptible de asentimiento con la cabeza. Fue suficiente para Joaquín. Al salir del granero el vaquero respiró profundamente el aire fresco de la noche,
Las estrellas comenzaban a salpicar el cielo oscuro, y la luna creciente derramaba una luz plateada sobre el paisaje. Palomo lo observaba con lo que parecía ser un aire de satisfacción. «Lo sabías todo el tiempo, ¿verdad, bribón?», murmuró Joaquín, acariciando el cuello del animal. «¿Por eso estabas tan inquieto?». El camino hasta la casa nunca pareció tan largo. La mente de Joaquín bullía de preguntas. ¿Quién era aquella muchacha? ¿De dónde venía? ¿Por qué se escondía en su granero? ¿Estaría huyendo de alguien? ¿Tendría problemas con la ley? En la cocina sencilla pero bien cuidada, la única estancia de la casa que Joaquín mantenía en orden desde el fallecimiento de Teresa, preparó un plato con lo que tenía: arroz, frijoles, un trozo de carne, seca frita y harina de mandioca. Añadió un pedazo de queso fresco que doña Zoraida le había traído el día anterior y llenó una taza con café aún caliente de la cafetera que mantenía sobre la estufa de leña. Mientras reunía la comida, Joaquín se preguntaba qué haría Teresa en aquella situación. Ella siempre tenía una manera especial para tratar con la gente. «Todo el mundo tiene una historia que necesita ser escuchada con el corazón, Joaquín», solía decir. Fue pensando en ella que añadió un dulce de guayaba al plato. Era el favorito de Teresa, y quizás traería algún consuelo a aquella extraña. Al regresar al granero, Joaquín encontró a la joven exactamente donde la había dejado, todavía acurrucada contra la pared. Pero algo había cambiado. Estaba menos tensa, como si hubiera decidido que él no representaba una amenaza inmediata. «Te traje comida», dijo él acercándose despacio y colocando el plato en el suelo, a una distancia segura de ella. «Y café». La joven miró la comida y luego a Joaquín, como si evaluara si podía confiar en él. El olor de la comida caliente pareció vencer cualquier resistencia. Con movimientos lentos, se acercó al plato. Joaquín retrocedió unos pasos, dándole espacio. Se sentó en un viejo taburete de madera que estaba cerca de la puerta, observando mientras ella comenzaba a comer con una voracidad que delataba días de hambre. «Come despacio», aconsejó gentilmente. «Hay más si quieres». A la luz débil del quinqué que había traído de casa, Joaquín pudo observarla mejor. Era más joven de lo que había imaginado inicialmente. Quizás no tenía ni 20 años. A pesar de la suciedad y el cansancio evidente, podía ver que era hermosa, con rasgos delicados que recordaban vagamente a los de las muchachas del norte. Sus manos, aunque sucias, mostraban callos que hablaban de trabajo duro. «Mi nombre es Joaquín Severino», dijo él cuando ella terminó de comer. «Esta tierra es mía. Vivo solo desde que mi esposa Teresa falleció». La mención de la muerte de Teresa salió naturalmente, aunque Joaquín raramente hablaba de ello con alguien. Había algo en la presencia silenciosa de aquella extraña que lo hacía sentirse extrañamente a gusto. «Puedes pasar la noche aquí», continuó. «Estás a salvo. Mañana hablamos». Al levantarse para irse, Joaquín notó un breve movimiento de la joven. Había extendido ligeramente la mano, como quien quiere decir algo, pero desiste en el último instante. Sus ojos, ahora más tranquilos después de la comida, parecían querer comunicar algo. «No tienes que tener miedo», aseguró Joaquín dejándole el quinqué. «Nadie te hará daño mientras estés bajo mi techo». Al salir del granero, Joaquín miró el cielo estrellado. Una sensación extraña lo invadió, como si un ciclo se estuviera cerrando y otro comenzando. Palomo lo siguió calmadamente de vuelta a la casa, aparentemente satisfecho con el desenlace que había ayudado a crear. Aquella noche, por primera vez en muchos meses, Joaquín Severino sintió algo diferente al dolor y la soledad que se habían convertido en sus compañeras constantes. Era un sentimiento que no conseguía nombrar. Algo entre curiosidad, preocupación y, sorprendentemente, esperanza. La mañana llegó con el canto de los gallos y el rocío brillando sobre la hierba. Joaquín se despertó más temprano de lo habitual, inquieto por la presencia de la desconocida en su propiedad. Mientras preparaba un café fuerte en la estufa de leña, su mente debatía qué hacer.
El pueblo de Santa Cruz de las Almas quedaba a menos de 1 hora a caballo, y sería natural buscar al comisario Fermín para informar de lo ocurrido. Pero algo se lo impedía. «Buenos días, compadre». La voz de doña Zoraida sonó desde 1900 fuera, haciendo que Joaquín se sobresaltara. La vecina, una señora de 60 años que vivía en la propiedad contigua, solía aparecer algunas veces por semana con algún bizcocho o simplemente para verificar si estaba bien. «Buenos días, doña Zoraida», respondió Joaquín abriendo la puerta de la cocina. «Pase». La señora, de cabellos canosos recogidos en un moño firme y un delantal impecablemente limpio sobre el vestido de flores, entró cargando una cesta cubierta por un paño de cocina bordado. «Te traje pan de maíz recién hecho y unos huevos de mis gallinas. Estás demasiado flaco, hombre de Dios. Necesitas alimentarte bien». Joaquín agradeció con una sonrisa tímida, mientras su pensamiento volvía a la joven en el granero. Si doña Zoraida descubriera, la vecina era una buena alma, pero también la mayor propagadora de noticias del pueblo. En menos de un día, todos sabrían que Joaquín Severino estaba albergando a una muchacha desconocida en su propiedad. «¿Pasó algo, compadre? Tienes una cara rara hoy», observó doña Zoraida, sirviéndose café. No, solo no dormí muy bien», dijo él para desviar el tema, evitando la mirada escrutadora de la vecina. Después de que doña Zoraida finalmente se fue, prometiendo volver el domingo con dulce de leche, Joaquín preparó un plato con los panes aún calientes, algunos huevos cocidos y café. Con pasos vacilantes se dirigió al granero. La luz de la mañana entraba por las rendijas de la madera, iluminando el interior del granero con haces dorados. Por un momento, Joaquín temió que la joven hubiera huido durante la noche, pero pronto la encontró, durmiendo sobre un montón de heno, envuelta en la manta de Teresa. Al oír sus pasos, ella despertó instantáneamente, sentándose con un sobresalto. Había algo de salvaje en aquel despertar, como de quien vive permanentemente en alerta. «Te traje el desayuno», dijo Joaquín, colocando el plato en el mismo lugar del día anterior. La joven lo observó con ojos ahora más alertas que la noche anterior. A la luz del día, Joaquín pudo notar mejor sus rasgos. Tenía la piel morena, quemada por el sol, cabellos negros y ondulados que le caían hasta la cintura y ojos de un castaño profundo, casi negros. Un pequeño corte cicatrizado marcaba su barbilla. «¿Tienes nombre?», preguntó Joaquín sentándose a una distancia respetuosa. La joven bajó los ojos hacia el plato de comida, pero no se movió para cogerlo. «Mira, no sé qué te ha pasado o de quién estás huyendo, pero no puedes permanecer en silencio para siempre», continuó él, tratando de mantener la voz amable, a pesar de la frustración creciente. Lentamente, casi imperceptiblemente, la joven movió los labios. No emitió sonido alguno, pero Joaquín comprendió la palabra que formó. «Inés». «Inés, ¿ese es tu nombre?», preguntó, inclinándose ligeramente hacia adelante. Ella asintió casi imperceptiblemente. «¿De dónde vienes, Inés?». Esta vez no hubo respuesta. La joven solo extendió la mano para coger un pan de maíz que comenzó a comer lentamente, como si saboreara cada migaja. Joaquín suspiró. Era un comienzo, aunque pequeño. Al menos ahora sabía su nombre. «Tengo que cuidar del ganado y de los cultivos», dijo él levantándose. «Puedes quedarte aquí por ahora, pero tendremos que hablar en serio más tarde». A lo largo del día, mientras trabajaba en el pasto con el ganado, Joaquín no conseguía apartar los pensamientos de la misteriosa Inés. Lo último que necesitaba eran complicaciones. Desde la muerte de Teresa, se había acostumbrado a la rutina solitaria, al silencio de la casa, a la compañía ocasional de doña Zoraida y a las raras visitas al pueblo para comprar provisiones o asistir a la misa dominical. Santa Cruz de las Almas era un lugar pequeño donde todos se conocían y se vigilaban. Joaquín sabía muy bien cómo funcionaban los chismes.
Bastaría con que alguien viera a Inés en su propiedad para que las lenguas comenzaran a agitarse como serpientes. El viudo de Joaquín está albergando a una desconocida, dirían. Una vagabunda, añadirían los más maliciosos. Una aprovechada, que va detrás de sus tierras, susurrarían otros. El padre Antonio, hombre bueno pero rígido en sus principios, seguramente lo llamaría después de la misa para una charla sobre las buenas costumbres, y el comisario Fermín, siempre desconfiado, podría aparecer para hacer preguntas incómodas. Cuando volvió al granero al final de la tarde, llevando más comida, Joaquín encontró una pequeña sorpresa. El lugar estaba visiblemente más organizado. Los fardos de heno habían sido apilados en montones ordenados, las herramientas colgadas en orden en las paredes, y el suelo de tierra apisonada parecía haber sido barrido. Inés estaba sentada en un rincón, cosiendo algo con aguja e hilo que probablemente había encontrado en una de las cajas de Teresa. ¿Has arreglado todo esto?, preguntó Joaquín, mirando a su alrededor impresionado. Inés levantó los ojos de su trabajo y asintió levemente. En sus manos, Joaquín reconoció una de sus camisas viejas, que guardaba en el granero para cambiarse cuando se ensuciaba mucho en el trabajo. Ella estaba remendando un rasgón en la manga. Un sentimiento confuso se apoderó de él. Gratitud por la ayuda inesperada, pero también una punzada de intrusión, como si ella estuviera tocando algo muy personal. Aquellas camisas, aquel espacio, eran parte de los recuerdos de Teresa que él guardaba cuidadosamente. No tenías por qué hacerlo, dijo, más secamente de lo que pretendía. El rostro de Inés se ensombreció y bajó los ojos, dejando la camisa a un lado. Joaquín se arrepintió inmediatamente de su tono. Perdona, ha quedado bien lo que has hecho, gracias. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Joaquín colocó el plato de comida, frijoles, arroz y carne seca, que había preparado, en el taburete cerca de ella. Inés comenzó tratando de mantener la voz firme. No puedo ayudarte si no sé lo que pasó. ¿Estás huyendo de alguien? ¿Tienes familia buscándote? Ella permaneció en silencio, pero una sombra de angustia cruzó su rostro. Mira, no quiero presionarte, pero necesito saber. El pueblo es pequeño, la gente habla. Si estás en problemas serios, quizás sea mejor buscar la comisaría. Al oír la palabra comisaría, Inés reaccionó con un sobresalto visible. Sus ojos se abrieron de pánico y negó con la cabeza, tan enfáticamente que Joaquín retrocedió un paso. Está bien, dijo él levantando las manos en un gesto apaciguador. Sin comisaría, por ahora. El sol comenzaba a ponerse cuando Joaquín dejó el granero. Palomo lo esperaba pacientemente atado a un poste cercano. El caballo parecía satisfecho, como si aprobara la presencia de Inés. ¿Qué piensas, viejo amigo?, murmuró Joaquín acariciando el cuello del animal. ¿Estoy haciendo lo correcto o me estoy metiendo en un lío? Aquella noche, solo en su cama, Joaquín dio vueltas inquieto. El rostro asustado de Inés, al oír la palabra comisaría, no se le iba de la cabeza. ¿Qué habría pasado para dejarla tan aterrorizada? ¿Sería una fugitiva? ¿Una víctima? ¿Y por qué no hablaba? Desde la ventana de la habitación, Joaquín podía ver el contorno del granero bajo la luz de la luna. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía completamente solo en su propiedad. Era una sensación extraña, incómoda, pero también extrañamente reconfortante. Se durmió pensando en Teresa y en lo que ella diría sobre toda aquella situación. Probablemente habría acogido a Inés sin dudarlo, ofreciéndole la habitación de invitados y preparándole su famosa sopa de mandioca para reconfortarla. Teresa siempre veía lo mejor en las personas, incluso cuando todos a su alrededor solo veían motivos para desconfiar. Una semana pasó desde la llegada de Inés. El silencio aún predominaba entre ellos, roto solo por las breves frases que Joaquín dirigía a la muchacha durante las comidas que le llevaba al granero 3 veces al día. La rutina se había establecido de manera casi natural.
Por la mañana, Joaquín dejaba el café, al mediodía, el almuerzo, y al final de la tarde, la cena, siempre acompañada de una mirada interrogativa que Inés respondía solo con gestos discretos. Aquella mañana de jueves, el cielo amaneció cargado de nubes oscuras que prometían la primera lluvia fuerte de la estación. Joaquín observó el horizonte con preocupación mientras preparaba el café. Tenía mucho trabajo por delante. El maizal necesitaba ser cosechado antes de que llegara la tormenta, tarea que normalmente exigiría 2 o 3 hombres. Cuando llegó al granero con la bandeja del café, encontró a Inés despierta, ya con sonta, la manta doblada y el espacio organizado. Llevaba la misma ropa descolorida que ahora parecía más limpia. Probablemente la había lavado en el arroyo que corría en la parte trasera de la propiedad. «Buenos días», dijo Joaquín, colocando la bandeja sobre el taburete. «Va a llover hoy. Fuerte». Inés asintió, mirando el trozo de cielo visible por la puerta entreabierta. «Necesito cosechar el maíz antes de la lluvia», continuó él sin esperar respuesta. «Me va a llevar todo el día». Para su sorpresa, Inés se levantó. Sus movimientos eran decididos mientras cogía la taza de café y tomaba un sorbo rápido. Después, se señaló a sí misma y luego a la puerta, en una pregunta silenciosa. «¿Quieres ayudar?», preguntó Joaquín inseguro. Ella confirmó, con un firme movimiento de cabeza. Joaquín vaciló. El trabajo en el campo era pesado, y no sabía si ella tenía condiciones para aguantarlo. Por otro lado, realmente necesitaba ayuda, y algo en su mirada determinada decía que no era ajena al trabajo duro. «Está bien», accedió finalmente. «Pero si te cansas, puedes parar». Media hora después, los dos caminaban lado a lado hacia el maizal. Joaquín había separado una camisa y un sombrero viejos para Inés, que parecía extrañamente cómoda con la ropa masculina demasiado grande para su cuerpo esbelto. El sol aún luchaba por aparecer entre las nubes oscuras, dando al campo un aspecto plateado y misterioso. El maizal se extendía por casi 2 hectáreas, las mazorcas maduras meciéndose con la brisa que anunciaba la tormenta. Joaquín explicó rápidamente cómo debían proceder: arrancar las mazorcas y ponerlas en los cestos que llevarían después al silo. Hizo una demostración y le entregó uno de los cestos a Inés. Para su asombro, ella comenzó a trabajar con la eficiencia de quien conocía bien la tarea. Sus dedos finos se movían con rapidez, arrancando las mazorcas de las plantas con precisión, sin desperdiciar movimientos. Sus manos, que Joaquín había notado delicadas a pesar de los callos, revelaban ahora la fuerza oculta de quien estaba acostumbrada al trabajo diario. Trabajaron lado a lado durante horas, a un ritmo constante. El silencio entre ellos ya no era opresivo como en los primeros días, sino casi confortable. El silencio compartido de 2 personas concentradas en la misma tarea. Ocasionalmente, sus miradas se cruzaban, y Joaquín percibía algo nuevo en el menos entonces rostro de Inés. Una serenidad que no estaba allí antes, como si el trabajo con la tierra le trajera algún tipo de paz. Cuando el sol alcanzó el mediodía, escondido tras las nubes cada vez más densas, Joaquín sugirió una pausa. Se sentaron a la sombra de un viejo mango que marcaba el límite entre el maizal y el pasto. Compartieron el agua fresca que él había traído en una calabaza y el pan de queso que doña Zoraida había dejado el día anterior. «Ya has trabajado en el campo antes», observó Joaquín, no como una pregunta, sino como una constatación. Inés asintió, masticando lentamente el pan de queso. Sus ojos recorrían el horizonte, donde las primeras haciendas vecinas podían verse a lo lejos. «¿Te criaste en el campo?», continuó él, siguiendo su intuición. Otro asentimiento afirmativo. «¿Tienes familia por aquí cerca?». Esta vez, ella negó con la cabeza, y una sombra cruzó su rostro. Joaquín decidió no insistir. Lo poco que había conseguido ya era un progreso. Volvieron al trabajo cuando los primeros truenos comenzaron a sonar a lo lejos. Ahora había urgencia en sus movimientos,
La lluvia no tardaría. Joaquín notó que, a pesar del cansancio evidente, Inés no disminuía el ritmo. Había algo admirable en su determinación silenciosa. Cuando las primeras gotas gruesas comenzaron a caer, ya habían llenado 8 cestos grandes con mazorcas. No era toda la cosecha, pero era suficiente para considerar el día un éxito. «¡Vamos!», gritó Joaquín, por encima del ruido de la lluvia que se intensificaba. «Tenemos que llevar esto al silo». Corrieron con los cestos hacia la construcción de madera que quedaba entre el granero y la casa principal. La lluvia caía con fuerza ahora, empapando sus ropas y transformando el suelo en un barro resbaladizo. Al llegar al silo, estaban completamente mojados, pero los cestos de maíz estaban a salvo. Joaquín miró a Inés, su cabello negro pegado al rostro, la camisa prestada pegada al cuerpo revelando sus formas femeninas. Por primera vez desde que la encontró, vio una sonrisa, pequeña, casi imperceptible, pero una sonrisa, formarse en la comisura de sus labios. «Lo conseguimos», dijo él sonriendo también. Aquella noche, Joaquín no llevó la cena al granero. En vez de eso, invitó a Inés a comer en la cocina de la casa. Era un paso importante, que no tomó sin vacilación. Pero después de verla, trabajar a su lado con dignidad y empeño, sentía que no podía seguir tratándola como una intrusa. La cocina, iluminada por el quinqué y calentada por la estufa de leña, era la única estancia de la casa que Joaquín mantenía verdaderamente habitada desde la muerte de Teresa. El resto permanecía como un museo silencioso de recuerdos que visitaba solo para limpiar el polvo ocasionalmente. Inés entró tímidamente, todavía vistiendo la ropa prestada, ahora seca después de haber sido colgada cerca de la estufa. Sus ojos recorrieron el ambiente con curiosidad contenida. Las ollas de cobre colgadas en la pared, la mesa de madera maciza cubierta por un mantel bordado, las fotografías en portarretratos sencillos. Comieron en silencio, pero era un silencio diferente, no cargado de desconfianza como antes, sino de reconocimiento mutuo. Afuera, la lluvia continuaba cayendo, creando una cortina de agua que aislaba la casa del resto del mundo. Después de la cena, cuando Inés se levantó para volver al granero, Joaquín notó que cojeaba ligeramente. «¿Te has hecho daño en el pie?», preguntó preocupado. Ella hizo un gesto con la mano, minimizando el problema, pero Joaquín insistió en examinarlo. Tenía un pequeño corte en la parte trasera del talón, probablemente causado por la bota prestada, demasiado grande para ella. «Espera», dijo él yendo a un armario y volviendo con una cajita de madera que contenía los pocos medicamentos de la casa. Con cuidado, limpió la herida y aplicó un poco de pomada que Teresa solía hacer con hierbas del jardín. El contacto en su pie hizo que Inés se pusiera rígida inicialmente, pero pronto se relajó. Había una delicadeza sorprendente en las manos callosas de Joaquín, manos acostumbradas a lidiar con el ganado y la tierra, pero que ahora la cuidaban con un respeto casi reverencial. Los días que siguieron establecieron una rutina que, para sorpresa de Joaquín, traía un consuelo que hacía mucho no sentía. Inés continuaba durmiendo en el granero, una cuestión de respeto y decoro que Joaquín se empeñaba en mantener, pero pasaba el día ayudando en los trabajos de la hacienda. Sus habilidades iban mucho más allá de la cosecha. Sabía ordeñar las vacas con una gentileza que las dejaba más tranquilas, cuidaba de la huerta con conocimiento de las plantas e incluso demostraba maña con la estufa de leña, preparando unos frijoles cuyo aroma recordaba vagamente al de Teresa. Aún no hablaba, pero la comunicación entre ellos había evolucionado a un sistema de gestos y miradas que de alguna forma bastaba para el día a día de la hacienda. Joaquín se sorprendía de la facilidad con que interpretaba sus expresiones. Un ceño fruncido que indicaba duda, una inclinación de cabeza que mostraba curiosidad, un brillo en los ojos que revelaba satisfacción por el trabajo bien hecho. Mes de octubre avanzaba.
trayendo más lluvias y transformando el paisaje árido en una alfombra verde vibrante. Los caminos de tierra que conectaban la hacienda con el pueblo de Santa Cruz de las Almas se volvían cada vez más difíciles de transitar, lo que servía como excusa perfecta para que Joaquín pospusiera una visita que se había vuelto necesaria. Las provisiones comenzaban a escasear y solo las visitas ocasionales de doña Zoraida, a quien Joaquín tenía el cuidado de recibir siempre solo, manteniendo a Inés escondida, traían algún suministro extra. En una de esas visitas, la vecina trajo más que comida. Dicen en el pueblo que el coronel Alencar está buscando a una criada que se escapó, comentó ella, mientras ponía un frasco de dulce de leche sobre la mesa. Una muchachita que trabajaba en la casa grande. Dicen que robó unas joyas de la patrona y desapareció. Joaquín sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El coronel Honorio Alencar era el hombre más poderoso de la región, dueño de la mitad de las tierras entre Santa Cruz de las Almas y la capital. Su hacienda, la Buen Retiro, empleaba a decenas de trabajadores y era conocida tanto por su prosperidad como por la mano de hierro con que el coronel la administraba. ¿Y encontraron a la muchacha?, preguntó Joaquín, tratando de mantener la voz casual mientras servía café a doña Zoraida. Todavía no. El comisario Fermín mandó a unos hombres a buscar por las haciendas de los alrededores, pero toda esta lluvia lo ha complicado. El coronel, esta Ketrina. Dicen que las joyas eran de su difunta madre, con valor sentimental, ¿sabes? Joaquín asintió, evitando mirar hacia la ventana de la cocina, por la cual, si prestaba atención, podría ver la silueta de Inés cuidando de las gallinas en el patio. Después de que doña Zoraida se marchó, Joaquín se quedó en el porche, observando la lluvia fina que caía sobre los campos. Su corazón estaba pesado con sospechas que no quería alimentar. ¿Sería Inés la criada fugitiva del coronel Alencar? ¿Habría robado realmente las joyas? ¿Sería por eso que no hablaba, por miedo a ser descubierta? En la cena, Joaquín apenas tocó la comida. Inés notó su inquietud y lo miró con preocupación, inclinando la cabeza en una pregunta silenciosa. Doña Zoraida vino hoy, comenzó él, eligiendo las palabras con cuidado. Trajo noticias del pueblo. Los ojos de Inés permanecieron fijos en él, atentos. Parece que el coronel Alencar está buscando a una criada que huyó de su hacienda. Dicen que robó joyas valiosas. La reacción fue inmediata y más fuerte de lo que Joaquín esperaba. Inés palideció visiblemente, sus manos comenzaron a temblar, y la cuchara que sostenía cayó en el plato con un tintineo agudo. Sus ojos, siempre tranquilos a pesar del silencio, ahora rebosaban de miedo. «¿Eres tú, verdad?», preguntó Joaquín, su voz más amable que acusadora. «Tú trabajabas para el coronel Alencar». Inés cerró los ojos por un momento como si buscara fuerzas en algún lugar profundo dentro de sí. Cuando los abrió de nuevo, había una determinación nueva allí. Lentamente, asintió. «¿Y las joyas? ¿Tú las robaste?». La reacción fue visceral. Inés se levantó de un salto, derribando la silla detrás de ella. Sus ojos ahora centelleaban no de miedo, sino de indignación. Hizo un gesto enfático de negación con la cabeza, tan vehemente que Joaquín retrocedió. «Calma», pidió él, levantándose también. «Solo necesito saber la verdad». Inés respiraba pesadamente, como si luchara contra una emoción demasiado poderosa para contener. Sus labios temblaban, y por primera vez, Joaquín estuvo seguro de que iba a hablar. Pero en vez de eso, se dirigió rápidamente al armario de la cocina, abrió un cajón y cogió lápiz y papel, cosas que Joaquín usaba para anotar las cuentas de la hacienda. Con manos temblorosas pero decididas, comenzó a escribir. La caligrafía era simple pero clara, revelando alguna educación formal. Joaquín observó en silencio, respetando aquel momento que parecía tan difícil para ella. Cuando terminó, Inés le empujó el papel, con los ojos fijos en el suelo, como si temiera su reacción. Joaquín leyó en voz alta. «Trabajé 3 años en la casa del coronel Alencar.
Cuidaba de la limpieza y ayudaba en la cocina. La señora Adelaida, su esposa, perdió un collar de perlas. Me acusaron. No robé nada. Pero nadie me creyó. Iban a entregarme al comisario. Huí de noche. No soy una ladrona. El silencio que siguió fue llenado solo por el crepitar del fuego en la estufa de leña y el tamborileo de la lluvia en el tejado. Joaquín miró a Inés, que aún mantenía los ojos bajos, sus hombros ahora caídos, como si el peso de cargar aquel secreto sola por tanto tiempo finalmente la hubiera abandonado. ¿Por qué no hablas?, preguntó él suavemente. Ella cogió el papel de nuevo y escribió: Desde pequeña, cuando tengo mucho miedo, pierdo la voz. Mi madre decía que es un mal de espanto. Se pasa con el tiempo. Joaquín asintió, recordando historias sobre personas que perdían el habla tras sustos o traumas. Mal de espanto era como los antiguos llamaban a esos misterios del cuerpo y del alma que la medicina no explicaba completamente. ¿Y por qué viniste a parar aquí? ¿A mi hacienda? Inés escribió más lentamente esta vez. Anduve por días. Su caballo me encontró cerca del arroyo. Estaba desmayada de hambre. Él me guió hasta su granero. Parecía saber que necesitaba ayuda. Joaquín sintió un nudo en la garganta. Palomo, el viejo y fiel animal, parecía realmente tener un sexto sentido. Por eso estaba tan agitado aquellos días, murmuró, más para sí mismo que para ella. Se levantó y caminó hasta la ventana, observando la lluvia que ahora caía con más fuerza, transformando el patio en un barrizal. La historia de Inés parecía sincera, pero eso no cambiaba los hechos. Era buscada por el hombre más poderoso de la región, acusada de un crimen grave. Si fuera descubierta en su hacienda, Joaquín podría ser acusado de encubrir a una ladrona. El coronel Alencar no es hombre de rendirse fácilmente, dijo, todavía de espaldas a ella. Si te encuentra aquí. El sonido de un sollozo ahogado lo hizo volverse. Inés se había cubierto el rostro con las manos, sus hombros temblando en un llanto silencioso. Había algo profundamente conmovedor en aquel llanto, sin sonido, como si incluso en su dolor más profundo se mantuviera presa del silencio. Sin pensarlo dos veces, Joaquín se acercó y puso una mano en su hombro. No voy a entregarte, dijo con firmeza. Si dices que no robaste, te creo. Inés levantó el rostro, con lágrimas aún corriendo por sus mejillas. Sus ojos, ahora rojos, transmitían una gratitud tan intensa que las palabras habrían sido superfluas. Pero tenemos que ser más cuidadosos, continuó él. La lluvia mantendrá a los hombres del comisario lejos por ahora, pero cuando los caminos mejoren, vendrán. Tenemos que pensar en qué hacer. Ella asintió, secándose las lágrimas con el dorso de las manos. Aquella noche, por primera vez, Joaquín le ofreció a Inés la habitación de invitados de la casa. El granero más expuesto ya no parecía un escondite seguro. Ella aceptó con un tímido movimiento de cabeza, siguiéndolo por el pasillo oscuro hasta la pequeña habitación que hacía años no recibía visitas. Mientras arreglaba sábanas limpias en la cama, Joaquín se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado entre ellos. Ya no era solo compasión o deber cristiano lo que lo movía a protegerla. Era una conexión más profunda, nacida de la confianza mutua que ahora compartían. Antes de dejarla para dormir, Joaquín se hizo una promesa silenciosa. Haría todo lo que estuviera a su alcance para probar la inocencia de aquella joven que el destino, o quizás Palomo, había puesto en su camino. El mes de noviembre llegó con días más claros y caminos más secos. La vida en la hacienda. La esperanza había encontrado un nuevo ritmo, con Inés ahora totalmente integrada en la rutina diaria. La habitación de invitados, antes un espacio de recuerdos polvorientos, se había transformado en su pequeño santuario, decorado con flores silvestres que ella misma recogía y arreglaba en jarrones de barro. Poco a poco, su voz comenzaba a regresar, primero en susurros casi inaudibles, después en frases cortas, principalmente por la noche, cuando se sentaban a la mesa de la cocina después del día de trabajo. Su primer gracias audible
hizo que los ojos de Joaquín se humedecieran, aunque disimuló el hecho volviéndose rápidamente hacia la estufa. Mi madre decía que cuando el mal de espanto comenzara a romperse, era señal de que el alma estaba sanando, dijo ella una noche, su voz aún ronca por el largo desuso. Ella conocía esas cosas de la mente. Era partera y curandera en nuestro pueblo, antes de enfermar. Joaquín escuchaba sus historias con atención respetuosa. Inés era hija única, criada por una madre viuda en la región norte. Cuando la madre murió, fue a trabajar como empleada doméstica, pasando por varias casas hasta llegar a la hacienda Buen Retiro, del coronel Alencar. Los 3 años que pasó allí fueron de trabajo duro pero honesto, hasta la desaparición del collar de perlas que había pertenecido a la madre del coronel. Doña Adelaida, su esposa, era buena conmigo, contó Inés, removiendo distraídamente el plato de polenta con quimbombó que Joaquín había preparado. Pero el coronel, él tiene mal genio. Cuando supo de la desaparición del collar se puso como loco. Gritó, rompió cosas, dijo que alguien iba a pagar, aunque tuviera que azotar a todo el mundo en la hacienda. ¿Y por qué sospecharon? ¿De ti?, preguntó Joaquín. Fui la última en limpiar la habitación donde estaba guardado el collar. La doncella de la casa, Josefa, dijo haberme visto salir de allí con algo brillante en la mano. Inés negó con la cabeza. Era solo un frasco de perfume que llevaba para pulir en la cocina, como doña Adelaida había pedido. Pero la palabra de Josefa valía más que la mía. Ella lleva en la familia 20 años. Joaquín asintió, comprendiendo la injusticia de aquella situación. En el mundo en que vivían, las personas como Inés, sin familia, sin posesiones, sin protección, estaban siempre a merced de los caprichos de los poderosos. La sombra del coronel Alencar y su búsqueda de la criada ladrona planeaba constantemente sobre ellos. Joaquín redujo sus idas al pueblo al mínimo necesario, temiendo oír noticias que pudieran amenazar la paz que habían construido. Cuando iba, volvía siempre con el corazón encogido, esperando no encontrar a los hombres del comisario en su propiedad. En una de esas raras visitas a Santa Cruz de las Almas, el 3er domingo de noviembre, algo inesperado sucedió. Después de la misa, mientras compraba provisiones en la tienda del señor Gumersindo, Joaquín escuchó una conversación que le heló la sangre. «El coronel está ofreciendo una recompensa ahora», decía el barbero Tonico a un grupo de hombres, reunidos cerca del mostrador. 100 monedas de plata para quien encuentre a la tal criada fugitiva o dé información que lleve a ella. 100 monedas de plata es dinero, respondió alguien. Da para comprar una buena yunta de bueyes. Dicen que encontraron el collar, intervino el señor Gumersindo, bajando la voz. Eufrasia, la cocinera de allá, me lo contó cuando vino a comprar azúcar. Estaba en el fondo de un cajón del propio coronel. Parece que él mismo lo guardó y se olvidó. ¿Y todavía están buscando a la muchacha?, preguntó Joaquín, incapaz de contenerse. Todas las miradas se volvieron hacia él, sorprendidas por su entrada en la conversación. Joaquín Severino era conocido por su reserva desde la muerte de su esposa. Pues sí, respondió el señor Gumersindo, ajustándose las gafas en la nariz. El coronel quedó en ridículo, claro, pero ahora dice que la muchacha tiene que volver para ser castigada por haber huido sin cumplir su contrato de trabajo. Cuestión de principios, según él. Joaquín sintió una mezcla de alivio e indignación. La inocencia de Inés estaba probada, pero el orgullo herido del coronel aún representaba una amenaza. El camino de vuelta a la hacienda nunca pareció tan largo. Palomo parecía sentir la ansiedad de su dueño, trotando más rápido de lo habitual. Cuando finalmente avistó el tejado rojo de su casa entre los lapachos, Joaquín sintió el corazón más ligero. Inés lo esperaba en el porche, protegiéndose los ojos del sol con la mano. En los últimos días, había comenzado a usar uno de los vestidos antiguos de Teresa, ajustado con hábiles costuras para adaptarse a su cuerpo más esbelto. Sus cabellos, ahora siempre bien trenzados,
Brillaban al sol de la tarde, y había color en sus mejillas antes pálidas. Encontraron el collar, anunció Joaquín en cuanto desmontó. Lo tenía el propio coronel, que lo había guardado y olvidado. El rostro de Inés se iluminó con una expresión que mezclaba alivio y validación. «Lo sabía», dijo ella, su voz ahora más firme. Sabía que un día la verdad aparecería. Aquella noche, sentados en el porche bajo un cielo estrellado, hicieron planes. La inocencia de Inés en cuanto al robo estaba probada, pero el coronel Alencar, con su orgullo herido, aún podría causar problemas si insistía en la cuestión del contrato de trabajo. «Podríamos irnos», sugirió Inés tímidamente. «Empezar de nuevo en otro lugar, donde nadie nos conozca». Joaquín consideró la idea. Abandonar la hacienda La Esperanza significaría dejar atrás no solo la tierra que su padre y su abuelo habían cultivado, sino también los recuerdos de Teresa arraigados en cada rincón. Por otro lado, la perspectiva de un nuevo comienzo, al lado de Inés, traía una inesperada sensación de esperanza. «O podemos quedarnos y enfrentar lo que venga», dijo finalmente. «Esta tierra es mía por derecho. No he hecho nada malo, ni tú tampoco. No tenemos por qué huir». El silencio que siguió fue diferente de todos los otros que habían compartido. Estaba cargado de una pregunta no formulada, una posibilidad que flotaba entre ellos desde que la verdad sobre el pasado de Inés había salido a la luz. Joaquín reunió coraje y finalmente dio voz a lo que ambos sentían. «Inés, si quieres, quedarte de verdad conmigo. Podríamos casarnos». Las palabras salieron con dificultad, atropellándose unas a otras. Joaquín no la miró inmediatamente, temiendo ver rechazo o, peor, lástima en sus ojos. «Sé que ya no soy joven, que tengo poco que ofrecer más allá de esta tierra y una vida sencilla. Y entiendo si prefieres seguir tu camino, buscar algo mejor en otro lugar». «Joaquín», la voz de ella lo interrumpió, suave pero segura. «Mírame». Cuando él finalmente levantó los ojos encontró no lástima ni rechazo, sino una mirada límpida y decidida. «Lo que tengo aquí es más de lo que jamás soñé tener. Paz, respeto, un lugar donde puedo despertar sin miedo. Si me aceptas, como soy, con mi pasado y mis cicatrices, me sentiría honrada de ser tu esposa». La boda tuvo lugar en la primera semana de diciembre, una ceremonia sencilla en la pequeña iglesia de Santa Cruz de las Almas. Muchos en el pueblo se sorprendieron con la noticia de que el viudo Joaquín Severino había encontrado una nueva compañera, y más aún cuando descubrieron que se trataba de la misma joven que el coronel Alencar había buscado tan obstinadamente. El propio coronel, cuando se enteró, hizo gestión de aparecer en la hacienda La Esperanza un día antes de la ceremonia. Llegó en su imponente caballo, acompañado solo por su capataz. Joaquín e Inés lo recibieron en el porche, lado a lado, de la mano y con la cabeza erguida. «He venido a presentar mis disculpas personalmente a la señorita», dijo el coronel, después de desmontar. Su tono era formal, pero había una innegable incomodidad en su postura. «El collar fue encontrado, una lamentable confusión por mi parte. En cuanto al contrato de trabajo, lo considero terminado, sin deudas pendientes». Inés, que semanas antes temblaba solo de oír el nombre del coronel, ahora lo miraba con serena dignidad. «Acepto sus disculpas, coronel Alencar. El pasado está zanjado. Antes de 1906 partir, el coronel le entregó un sobre a Joaquín. Un regalo de bodas. No es mucho, pero quizás ayude a comenzar la nueva vida». Dentro del sobre había dinero, el equivalente a 6 meses del salario que Inés nunca había recibido por su trabajo en la hacienda Buen Retiro. La ceremonia fue sencilla pero emotiva. Doña Zoraida lloró copiosamente, declarando que Teresa debe estar sonriendo en el cielo por ver a Joaquín feliz de nuevo. El padre Antonio, después de una conversación franca con la pareja, les dio su bendición con palabras sobre los nuevos comienzos
y los caminos que Dios traza de formas misteriosas. A la mañana siguiente de la boda, Joaquín se despertó con el sonido de pasos ligeros en la cocina y el olor a café recién hecho. Por un momento confuso, pensó que había soñado los últimos meses y que encontraría a Teresa allí, como en los viejos tiempos. En vez de eso, encontró a Inés, ahora su esposa, preparando el desayuno con una sonrisa serena en el rostro. Palomo relinchó en el pasto, como si saludara al nuevo día. A través de la ventana de la cocina, Joaquín podía ver el viejo granero, donde todo había comenzado. El sol nacía por detrás de él, bañándolo en una luz dorada que parecía un presagio de días mejores. ¿En qué piensas?, preguntó Inés, poniendo una taza de café humeante frente a él. En cómo la vida da vueltas, respondió, él tomando su mano. En cómo, a veces, necesitamos perder algo precioso para encontrar espacio para algo nuevo e igualmente valioso. Inés asintió, comprendiendo. Ambos cargaban pérdidas y dolores del pasado, pero habían encontrado en 1900 el otro la oportunidad de cicatrizar viejas heridas y construir nuevos recuerdos. Afuera, la hacienda La Esperanza despertaba a un nuevo día. Las gallinas cacareaban en el patio, el ganado mugía en los pastos verdes, y en el horizonte, los campos de maíz recién plantados prometían una cosecha abundante en los meses venideros. Era una vida sencilla, pero plena. Una vida que ahora les pertenecía a los dos.